Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 31. Y el título de este sermón es, pregunta, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? Una gran pregunta a la cual la iglesia tiene una respuesta. Y nosotros debemos conocer esa respuesta. ¿Cómo podemos responder a esa gran pregunta? ¿Quién puede ser salvo? Si encontró el texto, siga atentamente la lectura de la palabra del Señor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Amén. Te invito a inclinar tu rostro y rogar al Señor la iluminación de su Santo Espíritu y la dirección de su gracia en nuestras vidas para meditar juntos en su palabra. Oremos. Buen Señor, Dios Todopoderoso, ahora estamos sentados como tus ovejas,
ovejas que tienen necesidad de la voz del pastor. Tú eres el buen pastor. Y el buen pastor nos da buenos pastos. Alimenta nuestras almas, Señor. Haz pasar de muerte a vida a aquel que no te conoce. Concede, Señor, la gracia del arrepentimiento. Permítenos, Señor Jesucristo, a meditar en esta porción de tu Sagrada Escritura. Ser, Señor, confrontados por tu Evangelio, pero también animados, consolados y experimentar profundamente tu amor perdonador. Ahora tu bendición sea sobre nuestras vidas y sobre mi vida, para hablar de ti como debo hablar. En el nombre de Jesús. Amén. En los evangelios nos encontramos con el siguiente patrón que se repite una y otra vez. Y el patrón es este. Muchas personas vinieron a los pies de Cristo. Podemos recordar que prostitutas se acercaron a los pies de Jesús. Enfermos se acercaron a los pies de Jesús. Leprosos se acercaron a los pies de Jesús. Príncipes se acercaron a los pies de Jesús. Endemoniados se acercaron a los pies de Jesús. Pero ninguna de estas personas se acercó a Cristo con tanta autoconfianza que el joven rico. Los leprosos, los príncipes, los pobres, los ciegos, el leproso que le dice a Jesús: Señor, si quieres puedes limpiarme. Pero este joven se acercó con una autoconfianza en sí mismo. Y nosotros podemos pensar a qué se debe esta autoconfianza, esta autojusticia o esta superioridad moral de la cual mucho se habla por estos días. Mateo capítulo 19, versículo 22, dice que este joven tenía grandes posesiones. Era un rico que sobrepasaba la media en los días de Jesús. Tenía grandes posesiones. Y Lucas capítulo 18, verso 8, nos dice que tal vez este era un principal. Y cuando los evangelios hablan acerca de principales o príncipes, no se refiere a alguien que está bajo un puesto de gobierno, sino a alguien que tiene una posición de autoridad en la sinagoga. Recuerden ustedes Jairo, aquel que le pide a Jesús que sane a su hijita. Jairo era un principal de la sinagoga. Lucas 18, verso 18, dice que este joven era un principal, tal vez un oficial de la sinagoga. ¿Y cómo este joven se acerca a Jesús? Este joven estaba dispuesto a saber qué debía hacer para recibir la vida eterna. Él de alguna manera sabe que Jesús predica las buenas nuevas del reino. De alguna forma él intuye que Jesús está predicando el acercamiento a Dios, el recibir la vida eterna, y esto era un tema común en los judíos y de mucha expectación para los judíos en el día de Jesús. Él sabe, este hombre joven sabe que Jesús es un maestro que está predicando las buenas nuevas del reino. Pero aquí está el problema. Este joven se acerca con esta presuposición en su corazón. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, Jesús? Y eso nos permite pensar que muchas personas llegan así también a las iglesias. Llegan buscando qué hacer. Buscando qué hacer para mejorar sus vidas. Buscando qué hacer para ganar el amor de Dios.
Muchas personas, producto de la miseria, el pecado, la maldad de este mundo, porque han sido heridos por el pecado de este mundo, encuentran en las iglesias un bálsamo, un consuelo, una esperanza, un alivio. Y muchas de estas personas llegan a las iglesias pensando, ¿qué debo hacer para que Dios me ame? ¿Qué debo hacer para que Dios me ame? ¿Qué podría hacer yo para que Dios me perdone mis grandes y horribles pecados? ¿Qué podría hacer? Bueno, el Evangelio contesta eso y nosotros sabemos la respuesta. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada para ganar el amor de Dios. ¿Y por qué no podemos hacer nada para ganar el amor de Dios? Porque precisamente somos pecadores. Y toda la obra de nuestras manos y los afectos de nuestro corazón están contaminados por el pecado. Entonces no podemos hacer nada, entre comillas, bueno para ganar el favor de Dios. Ese es el mensaje fundamental del Evangelio. Y yo reflexionaba esto ayer con unos hermanos y creo que muchas personas de los que vamos a recibir miembros hoy estarían de acuerdo conmigo. Cuando llegaron a esta iglesia, comenzaron a sentirse más pecadores. Sí, pero juntamente con ese sentimiento profundo de tu pecaminosidad, aumentó también un sentimiento profundo de ¿qué? ¿Te sientes más amado? Amén. ¿A pesar de qué? De que soy un pecador. Eso es el resultado del Evangelio. El Evangelio nos hace conscientes de nuestra miseria, pero también nos hace conscientes de el amor de Dios y de la gracia de Dios. Esa es la razón por la cual nadie puede ser salvo por obras. Nadie será salvado por una conducta buena. Nadie será salvado por moralidad. Nadie será salvado por un tipo de vestimenta en particular. Solo podemos ser salvos por el libre amor de Dios. Entonces, la pregunta del joven rico, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Vamos a observar cómo Jesús contesta esa pregunta. Pero me quedaría aquí en la pregunta meditando un momento. La pregunta del joven rico entonces contrasta. La pregunta del joven rico contrasta con la enseñanza de Jesús sobre cómo los hombres reciben el reino de Dios. Ya recuerdan ustedes el momento cuando Jesús tomó a un niño y lo puso en medio. ¿Qué dijo Jesús? El que no recibe el reino de Dios como este niño, no entrará en él. ¿Cómo podemos recibir las misericordias de Dios? ¿Cómo podemos recibir el amor de Dios? Como niños, con un sentimiento profundo de ¿qué? De nuestra incapacidad, de nuestra impotencia, sin poder hacer nada para recibirlo más que ¿qué? Aceptarlo. ¿O es que acaso un bebé tiene que hacer méritos para que su madre le dé a amamantar? ¿O es que acaso un niño pequeño tiene que portarse muy bien para que su madre le dé la comida, le dé techo, abrigo y lo cobije? No, cuánto más Dios, cuánto más nuestro Dios muestra su favor, su misericordia y su gracia con aquellos que están envueltos en el pecado y en la miseria. Entramos, queridos hermanos, al reino de los cielos como los mendigos. Entramos al reino de los cielos como pobres. Entramos al reino de los cielos reconociendo nuestra pobreza, pero reconociendo también la grandeza de Dios para el perdón. Y aquí vemos este contraste en la pregunta del joven rico con Jesús. Todas las religiones del mundo, escuche bien esto, todas las religiones del mundo
budismo, islamismo, hinduismo, shintoísmo, religiones paganas, religión de la nueva era, incluso movimientos de ideología moderna. Todas estas religiones tienen algo en común. Tú tienes que hacer un esfuerzo para autosalvarte. Mientras que en el Evangelio de Jesús, Jesús desde la cruz nos dice, consumado es. Esa es la gloria del Evangelio. En las religiones paganas se dice, hace esto, hace esto, hace esto. Pero en el Evangelio Jesús dice, yo lo hice por ti. Ahora, ¿por qué Jesús lo hizo por ti? Porque te miras a ti mismo y ¿qué dices tú? No puedo. No puedo. ¿Puedes dejar de pecar? No. ¿Puedes estar un día, un solo día, sin haber pecado? No puedes. Pero Jesús nunca pecó. Oh, Él nunca pecó. Ni un día. No solamente las religiones del mundo enseñan cómo autosalvarnos, también el legalismo. Eso es algo que vimos nosotros en el curso de catecúmeno, ¿no? Entonces están ahí con el colador fino. El legalismo. Y el legalismo también está dentro de las iglesias. El legalismo es una forma humana de tratar de ganar el amor de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios a partir de nuestro buen desempeño, nuestras buenas obras. Si yo creo que me porto así, entonces Dios me va a bendecir. Si yo creo que si me esfuerzo un poquito más por este lado, entonces merezco el amor de Dios. El joven rico ilustra ese legalismo con la pregunta, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Pero este legalismo, esta forma de ganar el favor de Dios a partir de nuestro desempeño o ganarnos nuestra justicia a partir de nuestro desempeño, es algo que también rodea a nuestro país y nuestra cultura. Nuestra cultura es profundamente legalista. Nuestra cultura no solamente es legalista, también es moralista. Y además de moralista, tiene una moral que va en contra de la ley de Dios. Permíteme explicar esto. ¿Sabes cuántas personas están de acuerdo en este país con el aborto? Según las últimas encuestas, ¿sabes cuánto? El 60% de los chilenos está de acuerdo con el aborto. Y esos mismos chilenos se asombran cuando secuestran y matan personas. Se asombran cuando mutilan a compatriotas, los descuartizan. Estamos viendo en nuestro país cada día de la semana noticias donde aparecen piernas, brazos, cabezas, gente asesinada. Y la gente dice, ¡qué terrible! ¡Qué horrible lo que está pasando! Pero son esas mismas personas que apoyan el aborto, donde un ser humano indefenso es desmembrado por una máquina en el vientre de una mujer. ¿Puedes ver el razonamiento humano? ¿Puedes comprender esa moralidad falsa, caída, mentirosa? Ese legalismo absurdo. ¿Y por qué nuestra cultura tiene ese legalismo absurdo? Porque no conoce la ley de Dios, porque es ignorante de la ley de Dios. Y ahora todos nosotros estamos siendo asombrados por los casos de corrupción. ¡Oh, qué terrible el caso de corrupción en el servicio de puestos internos! Pero yo me pregunto, ¿cuántas personas que dicen conocer a Dios trabajan en esos lugares?
¿Cuántas personas que dicen conocer al Señor o que dicen tener el Evangelio están rodeados de corrupción? Pero esa falsa moralidad los hace creerse ¿qué? Buenas personas. Voy a la iglesia porque le voy a dar algo a la iglesia. Hermanos, nosotros no le damos nada a Dios. Nosotros simplemente le damos a Dios lo que Él nos da. Lo que Él nos da. Entonces, la pregunta del joven rico, esta pregunta en particular, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? ¿Qué revela? No existen preguntas inocentes. No existen las preguntas honestas. No estoy diciendo que uno parte con deshonestidad, sino que no existen preguntas neutrales. Todos nosotros preguntamos desde una idea preconcebida. Nadie pregunta en un vacío. Entonces, si el joven rico está preguntando, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué pregunta eso? Porque él cree que puede hacerlo. Se cree bueno. Se cree justo. Se cree sabio. En definitiva, cree que él no es un miserable pecador. ¿Y qué hizo Jesús? Lo recibió, lo abrazó y le dijo, oh, sí, mira, déjame explicarte ahora un momento. Dios tiene un hermoso plan para ti. Cierra tus ojos. ¿Qué hizo Jesús? Jesús respondió su pregunta con otra pregunta. Y esto es típico de las Escrituras. Cuando Dios pregunta, no pregunta porque Él no conoce. Él pregunta porque con esas preguntas nos ayuda a la confesión, nos hace pensar. ¿Recuerdan la primera pregunta en las Escrituras que salió de la boca de Dios? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Es que acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Sí, Dios lo sabe, Él es omnipresente, Él es omnisciente. ¿Pero por qué lo preguntó? Para que el hombre recapacitara, para que el hombre reflexionara en su actual estado caído. Entonces, ¿cómo Jesús responde a la pregunta del joven rico? Dios encarnado. Jesús respondió predicando el antiguo evangelio del arrepentimiento y la fe. ¿De qué forma lo hizo? Versículo 18. ¿Por qué me llamas bueno? Porque el joven rico le dijo, maestro bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para recibir la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Alternativa número 1. Empezamos con la trivia. Alternativa número 1. ¿Jesús no se consideraba bueno? Alternativa número 2. Jesús está haciendo reflexionar a este joven rico en el simple saludo que dominaba la cultura en aquellos tiempos acerca de los rabinos, porque a los rabinos se les consideraba maestros buenos. Tercera alternativa. Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno. ¿Quién? Dios. Tercera alternativa. Jesús quería que este joven reflexionara profundamente con quién estaba tratando y con quién estaba hablando. Sí, hermanos. Jesús es la imagen del Dios invisible. Y si Jesús le dice al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno. Le está haciendo una pregunta retórica y esa pregunta retórica es la siguiente. ¿Crees que yo soy Dios? Porque hay uno solo bueno, Dios. ¿Tú crees que yo soy Dios? ¿Tú crees que estás delante de Dios? ¿O simplemente crees que yo soy un buen maestro que te puedo enseñar algunas cosas para tu automejora, tu autoayuda?
¿Crees que yo soy Dios? Entonces aquí tenemos el primer punto aplicativo de la forma en cómo Jesús predica el Evangelio. La predicación del Evangelio lleva a los hombres a un encuentro ¿con quién? A un encuentro con el ser de Dios. Y eso fue lo que hizo Jesús con el joven rico. Lo puso cara a cara con el ser de Dios al preguntarle: ¿por qué me llamas bueno? Hay bueno uno solo, Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque mientras los hombres no sean contrastados con la gloria de Dios, con el ser de Dios, santo, justo, impecable, bondadoso, los hombres nunca van a reconocer ¿qué cosa? Que son pecadores. Nunca van a ver sus corazones contrastados a la luz del ser de Dios. Entonces, ¿qué produce el conocimiento de Dios? El correcto conocimiento de Dios produce en nosotros correcto conocimiento del pecado y correcto conocimiento de nuestra necesidad de Dios. Pero pregúntate, si nuestro conocimiento de Dios es superficial, si nuestro conocimiento de Dios está separado de las Sagradas Escrituras, ¿cómo será tu conocimiento del pecado? No soy tan pecador. No soy tan malo. No, Dios está contento conmigo. No, Dios me recibe por lo que yo he hecho. 30 años le he servido. Me espera el cielo. ¿Y dónde está Cristo? ¿Te das cuenta? Conocimiento superficial de Dios trae un conocimiento superficial ¿de qué? Del pecado. Y si hay un conocimiento superficial del pecado, ¿vas a clamar y vas a pedir por misericordia y por un Salvador? No, vas a menospreciar a Cristo Jesús. Tal como este joven rico. ¿Por qué me llamas bueno? Ya sabemos cómo Jesús respondió. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Antes de que Jesús le dijera, tienes que hacer estas cosas, Jesús lo puso delante de Dios. Delante de Dios. Y yo quiero que las personas que nos visiten hoy recuerden esto. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no es la historia de cómo tú y yo, de cómo nosotros buscamos a Dios. El Evangelio es la historia de cómo Dios vino a buscarnos a nosotros que estábamos muertos en delitos y en pecado. Esa es nuestra historia. Y en esa historia nos gloriamos. En esa historia nos gozamos. En esa historia somos edificados. Eso es el Evangelio, la historia de cómo Dios tuvo que venir en Jesucristo para salvarnos. Entonces, la pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo la responde Jesús? No puedes hacer nada. Sin embargo, Jesús siguió ministrando el corazón de este joven rico. Porque aunque nosotros sabemos la respuesta a esa pregunta, Jesús le dijo lo siguiente. ¿Quieres saber realmente lo que tienes que hacer? ¿Quieres saber realmente lo que tienes que hacer? Jesús le dijo, ya tú sabes los mandamientos. Es decir, ¿qué usó Jesús para despertar en este joven rico el correcto sentido del deber y de la voluntad? ¿Qué usó? Usó la ley. Primero, el Evangelio es una correcta predicación de quién es Dios. Segundo, el Evangelio es una correcta predicación de qué? La ley de Dios. Jesús le dijo, ya saben los mandamientos. ¿Y qué dijo el joven rico? Jesús le dijo, ya sabes los mandamientos, has guardado los mandamientos. No adulteres, no mates, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes. Y el joven rico, ¿cómo contestó a eso? Él dijo, todo esto yo lo sé desde mi bar mitzvah. El bar mitzvah es cuando los niños judíos a los 13 años se hacen hijos de la ley.
y recitan la Torá, y recitan el Pentateuco, y recitan los mandamientos de Moisés. Y ellos ahí en esa ceremonia se hacen hijos de la ley. ¿Qué estaba diciendo el joven rico? Todo esto yo lo sé desde mi juventud y también lo he guardado. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo este hombre? He cumplido con todos los mandamientos de la ley. ¿Qué nos enseñan las Escrituras? Como seres humanos, ¿podemos guardar la ley de Dios perfectamente? No, de hecho, el 10º mandamiento nos condena de una manera brutal, porque el 10º mandamiento regula nuestros afectos. El 10º mandamiento dice, no codicies, y la codicia es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. No hay quien pueda guardar estos 10 mandamientos. Sin embargo, ¿qué ocurrió aquí? Este joven que era ignorante de la justicia que demanda la ley, creyó que guardar la ley era simplemente no tomar una mujer extraña, simplemente no robar, simplemente no asesinar, simplemente no tomar lo ajeno, simplemente no decir mentiras o simplemente respetar a sus padres. A sus propios ojos, ¿cómo se considera este joven? Se considera bueno. Tiene un gran problema. No conoce lo que es el pecado y no conoce quién es Dios. ¿Cómo Jesús respondió a la respuesta orgullosa de este joven? Yo quiero que mediten esto. Jesús lo expulsó. Jesús lo avergonzó. Jesús lo trató con desprecio. ¿Qué hizo Jesús? El texto dice que lo miró con amor. Una mejor traducción sería ahí que Jesús tuvo compasión de él. ¿Y por qué Jesús tuvo compasión de él? Por su profunda ignorancia, por las profundas tinieblas en las cuales este hombre estaba. Entonces, el orgullo del ser humano, la soberbia del ser humano, por muy abrumadora que sea, más nos debe asombrar ¿qué cosa? La gracia y la misericordia de Dios. Dios es compasivo incluso con aquellos que se creen buenos. Y esa es la razón por la cual Jesús siguió conversando con él. Entonces, acto seguido, ¿qué hizo Jesús? Le dijo lo siguiente. Ya que cumpliste todos los mandamientos y quieres recibir la vida eterna, te falta una sola cosa. Joven rico estaba. Y ahora Jesús abre su santa boca para tratar con el corazón de este hombre. Jesús lo miró con amor y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Quieres saber qué tienes que hacer? Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, luego toma tu cruz y sígueme. ¿Qué pasó con este joven? Su falsa justicia se vio contrastada con un estándar moral y de justicia superior. Y esa justicia superior lo hizo pedazos. ¿Jesús está enseñando aquí salvación por obras? ¿Es acaso este el camino que nosotros debemos seguir para recibir la vida eterna? Vamos y vendamos todo lo que tenemos, démoslo a los pobres, luego tomemos nuestra cruz y sigamos a Jesús. No, hermanos. Jesús no está enseñando una salvación por obras. Entonces, ¿qué Jesús quiere enseñar? Número 1, Jesús quiere que este hombre vea su pobreza espiritual, desafiándolo a renunciar a lo que él ama.
¿Qué ama este joven? Sus riquezas, sus posesiones, su posición de honor, su fama. Jesús, al citarle la ley, prácticamente está tomando el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ese mandamiento, queridos hermanos, ilustra que en nuestro corazón hay idolatría. No tendrás dioses ajenos de mí. ¿Por qué? Porque este joven rico amaba las riquezas. Comenzó a entristecerse cuando escuchó este mensaje. Segundo, al ordenarle darlo todo a los pobres, Jesús le mostró el sentido positivo del mandamiento: no codiciarás. Si Jesús le hubiese dicho al joven rico: no codicies, el joven rico probablemente hubiese dicho: no tengo necesidad alguna de codiciar, Jesús. ¿Qué es lo que te pasa? Soy rico, tengo de todo. Pero al citarle el mandamiento en su sentido positivo, el mandamiento lo mató. Porque el mandamiento, cuando nos dice no codicies, nos ordena a nosotros ser ¿qué? Generosos. Cuando Dios nos dice no codicies, nos está ordenando la generosidad del corazón sincero. Cuando Dios nos dice no codicies, nos está enseñando a ¿qué? A buscar contentamiento, gozo y satisfacción en Dios y no en nuestras posesiones. No en una casa, no en un auto, no en un título, no en un trabajo. En Dios debe estar el contentamiento. Si nuestro contentamiento no está ahí, de lo contrario estamos codiciando. Y más allá, el mandamiento también ordena nuestra alegría, ya sea cual sea nuestra situación. Jesús comenzó a usar la ley para quebrantarlo, para hacerlo pedazos. Número 3, Jesús le dijo: si quieres la vida eterna, entonces vive para los tesoros de los cielos. No busques tu mejor vida aquí, joven rico. No busques tu mejor vida aquí, porque en esta vida no tendrás tu mejor vida. Vive para los tesoros de los cielos, donde la polilla y el orín y los ladrones no corrompen. ¿Estás viviendo así tú? ¿Estás viviendo así tú para los tesoros de los cielos? ¿O buscas tu mejor vida aquí y ahora? Seguirás buscando tu vida mejor aquí y ahora. ¿Y sabes qué? Nunca encontrarás satisfacción. Solo Cristo puede dar satisfacción al corazón. Y Él también es generoso, porque nos da techo y abrigo, y también su amor. Él nunca desamparará a los suyos. Cuarto, Jesús le dijo lo siguiente: renuncia a tus ídolos. Eso significa sígueme. Al decirle sígueme, ¿qué le está diciendo Jesús? Deja tus riquezas, deja tus posiciones, deja lo que te da honor en esta tierra y sígueme. ¿Qué significa en términos concretos seguir a Jesús? Significa identificarse con Jesús. ¿Cómo? Toma tu cruz. ¿Qué ocurrió entonces con este joven rico? Él dijo: sí, Señor, estoy dispuesto a hacerlo. ¿Qué ocurrió? Se fue. ¿Cuántas personas llegan a las iglesias, escuchan el mensaje del evangelio? ¿Qué ocurre con ellos? ¿Por qué? Porque ser salvos por nuestra propia determinación es imposible. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué? ¿Por tu propia voluntad? ¿Porque tú fuiste mejor que el joven rico? No. Por un solo acto de la gracia soberana de Dios. Jesús le demandó entonces al joven rico obediencia completa para demostrarle que no podía hacerlo. Y no pudo hacerlo. Cristo quería que el joven rico viera su egoísmo, la maldad de su corazón,
que viera su impotencia y que viera que confiaba más en el ídolo de las riquezas que en Dios. Este joven rico entonces se entristeció y se fue. En lugar de haber hecho ¿qué cosa? En lugar de haber caído a los pies de Jesús y haberle dicho a Jesús, Jesús, no puedo. Jesús, no puedo hacer lo que me pides. Jesús, no puedo hacer lo que me pides. Mi corazón no quiere hacerlo, Jesús. Y si este hombre se hubiese dado cuenta de eso, hubiese alcanzado ¿qué cosa? Salvación. Entonces, los discípulos al ver esto quedaron golpeados por la palabra. Porque muchos de los discípulos creían en la enseñanza de los rabinos que sirviendo a Dios recibirías prosperidad material. Los rabinos enseñaban que servir a Dios era recibir también prosperidad material. Y eso era un símbolo de la bendición de Dios. Entonces, al ver a este joven rico que Jesús le pide que renuncie a sus riquezas, los discípulos quedaron golpeados. ¿Qué está enseñando Jesús? Jesús dice claramente que las riquezas son una desventaja. Las riquezas son un tropiezo, ¿para qué? Para entrar al reino de los cielos, porque confiamos más en nuestras riquezas, nuestras formas de salvarnos, que en la misericordia de Dios. Ahora, déjeme explicar esto. ¿Jesús enseña que la riqueza es mala y la pobreza es buena? No, no enseña eso. ¿Jesús está enseñando que solamente los pobres se pueden salvar y que Dios odia a los ricos? No. Jesús está enseñando que las riquezas son un tropiezo. Las riquezas son un tropiezo. Pero así como Dios salva a ricos, salva también a pobres. Porque la salvación no depende del hombre, sino del poder de Dios. La orden vende todo y dalo a los pobres. ¿Es un mandato para todos los cristianos? Dios nos manda a todos nosotros, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Dios nos manda a ser misericordiosos, generosos. Podemos pensar en Efesios capítulo 4, versículo 28, donde se nos dice que debemos trabajar en lo bueno para compartir con aquel que tiene necesidad. Pero lo que Jesús hizo acá fue justamente aplicar la ley de Dios con todo su rigor al corazón del joven rico para demostrarle qué cosa, que no puede cumplir. No puede cumplir. No podía. Jesús enseña claramente que aquellos que se acercan a Dios tratando de ganarse el favor de Dios, confiando en sus obras, no serán perdonados. Solo hay un camino: aceptar la misericordia y la gracia de Dios que Él ofrece libremente. Jesús enseñó también a sus discípulos, porque acá sus discípulos, ante lo que está sucediendo, Pedro, como siempre, bocón, abre la boca y dice, nosotros también, Señor, hemos dejado familias, hijos, yo dejé mi bote de pesca, dejé mis redes por seguirte. ¿Qué le dice el Señor? Jesús le dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio que no reciba, escuche bien, 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierras, con persecución y en el siglo venidero. ¿Te das cuenta de lo que dijo Jesús? ¿Has dejado una familia por seguirme? ¿Dejaste el afecto de tus hermanos que no conocen al Señor por servirme? Tal vez sirves al Señor solo y prácticamente te encuentras separado de tu familia. ¿Qué dice Jesús? Perdiste un hermano, pero en el cuerpo de Cristo, ¿cuántos hermanos recibes? 100 veces
más. Tal vez sirves al Señor sin padre. ¿Y la iglesia qué te da? Hermanos mayores que te acogen como padre. Sirves al Señor sin madre. Ya no tienes madre. ¿Qué te brinda la iglesia, el cuerpo de Cristo? Mujeres piadosas que te acogen como una hija. Eso está enseñando Jesucristo. Hermanos, no existe nada que nosotros perdamos por seguir a Jesús. Al contrario, recibimos 100 veces más. El cardenal Sadoleto, este cardenal católico del siglo XVI, fue a visitar a Juan Calvino, golpeó la puerta de su casa y le dijo: yo vengo a ver al Papa de Ginebra. Y Calvino salió de su casa muy modesta y Sadoleto le preguntó: ¿y dónde están tus hijos? Yo no veo hijos acá. Burlándose de la condición de Calvino porque había perdido muchos hijos. Nunca tuvo hijos, todos murieron. ¿Y qué dijo este hombre piadoso? ¿Sí? ¿Quieres saber dónde están mis hijos? Hijos tengo por todo el mundo. Recibimos más por seguir a Jesús. Es más lo que has recibido de Cristo al seguirle que lo que dejaste. ¿Qué dejaste por seguirlo? Dejaste ídolos, maldad, pecado, destrucción, miseria. ¿Y qué es lo que Él te ha dado? Amor, misericordia, bondad, gracia, compasión y además, ¿qué cosa? Una familia. La familia de la fe. Tal cual como hoy personas van a ser recibidas como miembros. Muchos de ustedes dejaron sus iglesias anteriores. ¿Y qué reciben hoy? Una familia. Hermanos, hermanas, hijos, hijas, para servir a Cristo Jesús. Jesús le dijo al joven rico: vende, dalo todo, sígueme. Y la respuesta de este joven debió ser: Señor, no puedo, pero haz que yo te siga. El joven rico dijo: no puedo, pero tú en esta mañana no tienes por qué irte a tu casa sin decir: Señor, haz que yo quiera, haz que yo te siga. El joven rico ese día se fue desanimado, triste, sin poder renunciar a su ídolo, sin poder renunciar a su pecado. Se le abrieron las puertas de la eternidad delante de sus ojos y él no entró. Dios tenga misericordia de nosotros. Nadie puede hacer algo para entrar al reino de Dios. Los que se esfuerzan por levantar su propia justicia, su propia moralidad, están tan lejos como aquellas personas que viven en la más terrible inmoralidad. Aquellos que confían en su moralidad, en su buena conducta, en su buen desempeño, siguen lejos del reino de Dios. ¿Qué necesitas? Necesitas la ayuda, la salvación del verdadero joven rico. Porque hay un solo joven rico que, siendo rico, se hizo pobre por amor de nosotros. Esta palabra, Jesús estaba hablando de sí mismo. Jesús estaba hablando de sí mismo, que Él dejó su trono de gloria, Él dejó sus riquezas celestiales, vino a este mundo, se hizo pobre, vino por nosotros y nos vino a dar todas sus riquezas. Lo que era imposible para este joven rico, ¿lo cumplió quién? Cristo Jesús, y lo cumplió perfectamente. Él llevó las maldiciones de la ley y Él cumplió la ley. Él pagó a la justicia de la ley y Él nos entrega y nos da su justicia a nosotros, los injustos. Jesús se ofrece como el verdadero y único Salvador. Y este Jesús nos dice: sígueme. ¿Eres pobre? ¿No puedes? Sígueme. Señor, no puedo seguirte.
Me cuesta creer que deberíamos decir, haz que yo crea. Tú eres el joven rico, grande en misericordia, grande en bondad. Pablo dice así, que porque ustedes ya conocen el Evangelio, que Jesús, siendo rico, se hizo por amor de vosotros pobre, para que con su pobreza fueses entonces todos nosotros enriquecidos. Hoy, hermano, estás delante de Jesús. ¿Cómo quieres entrar al reino de Dios? No puedes cumplir la ley. No puedes presentar una obediencia perfecta. Solo Cristo, solo Jesús puede. Te invito entonces a inclinar tu rostro y dar gracias al Señor por su palabra. Amado Señor, en nuestro desconocimiento de tu grandeza, tu misericordia, tu bondad, estamos tan llenos, Señor, de autojusticia, tan llenos, Señor, de formas necias de autosalvarnos. Pero solamente tú nos puedes dar salvación y perdón de nuestros pecados. Confesamos ahora, Señor, nuestra pobreza y te contemplamos a ti por la fe y al oír tu palabra, confiamos en tu riqueza. Señor, aplica tu palabra en nuestras vidas, nuestros corazones, sobre esta tu amada iglesia, para la edificación de tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén.